Amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy estamos de nuevo aquí con otro nuevo live. Durante estos días, como habrán podido ver, es todos los días, hasta el lunes inclusive. Pero antes de empezar, que va a ser dentro de 2 minutos, les cuento que estamos a tiempo de hacer compartidos en las redes sociales, de donde estén, si están en Facebook, si están en Twitter, si están en YouTube. Pueden hacerlo en un compartido general, pueden enviarlo también por mensajes privados, por WhatsApp, por Telegram, por los privados de las diferentes plataformas, que según sabemos eso funciona muy bien, porque quizá la gente no está en este momento conectada, pero cuando les llega nuestro mensaje, pues se conecta. ¿Y por qué les pedimos este esfuerzo? Porque como ustedes saben, siempre es mucho mejor hacer estos live con más gente conectada, porque eso nos garantiza que va a haber mucha más gente que lo va a ver indiferido a posteriori. Los algoritmos de las plataformas funcionan así. Así que por eso yo entro como un ratito antes, soy como los adelantados de la Edad Media, llego antes, empiezo a juntar a la gente para que nos empecemos a reunir, para que nos empecemos a remolinar y a hablar de los temas interesantísimos que estamos tocando en estas emisiones live de la campaña por comer animales. Les cuento que la de hoy es súper interesante. Ustedes sabrán que habremos escuchado, habremos leído, incluso compartido en nuestras redes, salió tal estudio que relaciona la ganadería con el cambio climático, que la ganadería usa tantos litros de agua, que emite tantos gases de efecto invernadero, pero hay un baile de cifras y de cientos de estudios que han salido. Bueno, la persona que vamos a entrevistar ahora, que es un profesor de geografía de la Universidad de las Baleares, Pablo Rodríguez Lozano, él ha hecho un review de todos esos estudios científicos, papers o informes oficiales que han salido, los ha analizado uno por uno y de algún modo los ha sintetizado, los ha ordenado y sintetizado en un artículo review que vamos a lanzar en el marco de la campaña Transición Proteica aproximadamente dentro de 10 días. Pero hoy queremos hablar con él para que nos cuente un poquito qué se encontró, cuáles son los datos más significativos, qué suponen esos datos para el planeta. Así que sin más dilaciones y recordándoles que pueden dejar sus mensajes y hacer sus preguntas en las distintas plataformas y se las vamos a trasladar a Pablo en esta entrevista. Le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar. Él nos está viendo desde las Islas Baleares. Pablo, buenos días, buenas tardes por ahí. Hola, buenos días, buenas tardes. Encantado de estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias por darme este espacio para hablar de este tema. Muchas gracias a ti, Pablo, por aceptar esta entrevista. Para nosotros es un lujo tenerte aquí y vamos a tratar de, en media hora, que siempre queremos limitar todo como en media hora, tratar de exprimirte al máximo tus conocimientos en esta materia. Como decíamos, Pablo es profesor de geografía en la Universidad de las Islas Baleares. Digamos que el tema particular que vamos a tocar ahora de la ganadería, él lo conoce un poco más en su relación con el agua. Así que esa va a ser la primera pregunta que te vamos a hacer. ¿Cómo impacta, Pablo, la ganadería en el agua? El agua que falta decirlo, pero imprescindible para que sigamos vivos aquí en este planeta. Bueno, pues todos los productos que comemos, todos los alimentos tienen un impacto en el medio ambiente. Entonces, cada producto que consumimos requiere un consumo de agua. En general, sabemos que en torno al 70% de agua dulce que consumimos los seres humanos se dedica al sistema agroalimentario. Es decir, el otro 30% sería para industria y para uso doméstico. Y el principal uso de agua dulce es el uso para producir alimentos. Y además, también tenemos que tener en cuenta que la producción de alimentos genera el 78%, es decir, la mayoría de los contaminantes que contaminan el agua, sobre todo nutrientes que causan esa contaminación que se llama eutrofización de nuestra agua dulce. Entonces, no sería solo el consumo de alimentos, el consumo de agua dulce, sino también la contaminación de ese agua. Y dentro de este consumo de agua, cuando se dieron cuenta de todo esto, en el 2002 se creó un concepto que se llama la huella hídrica, que es cuantificar cada producto alimenticio cuánta agua consume. Se creó en el 2002 por unos investigadores daneses y a partir de ahí se vio que sobre todo los productos animales son los que más huella hídrica tienen, los que más agua requieren. En términos medios sabemos que, por ejemplo, 1 kilogramo de ternera requiere 15.000 litros de agua para su producción,
lo cual contiene 3 tipos de agua. Una cosa que llamamos el agua azul, que sería este agua, pues, agua subterránea, agua de los humedales, de los ríos, de las reservas que tenemos en las presas. También tendríamos el agua gris, que sería el agua contaminada, y el agua verde, que es el agua de precipitación, del que se alimentan muchos de nuestros cultivos. En cambio, por ejemplo, comparado con estos 15.000 litros que consume un kilogramo de ternera, un kilogramo de patatas, tomates, lechugas, consumiría entre 200 y 300 litros de agua. Esto en base a kilogramos. Si, por ejemplo, comparamos en base a gramo de proteína, que es el término que más nos interesa cuando hablamos de dietas humanas, porque cuando queremos sustituir la carne por otro alimento pensamos no en kilogramos de comida, sino en gramos de proteína sobre todo. Pues se sabe que la ternera consume unas 6 veces más agua que las legumbres. Y, por ejemplo, los lácteos, el pollo y los huevos es cerca del 50% más que las legumbres. Entonces, digamos que sustituir, por ejemplo, esa ternera por unas legumbres reduciría 6 veces el consumo de agua ligado a la alimentación. Si bien eso tiene mucha variabilidad, porque, por ejemplo, hay muchos sistemas de producción de ganado, de productos animales. Entonces, podemos comparar la ganadería industrial con la ganadería extensiva. En medio hay muchos sistemas ganaderos que son todos esos sistemas mixtos, que a lo mejor durante una época del año es extensiva y hay pastoreo y otra época del año hay alimento a través de piensos. En el caso de la ganadería extensiva, la mayor parte del agua que se consume es el agua que proviene de la lluvia, porque la ganadería pasta y se alimenta de una vegetación que está disponible en ese suelo. En cambio, en el sistema industrial se consume muchísima agua, ese agua azul, es decir, agua de los ríos, los lagos, y agua gris, es decir, contamina mucho más. Entonces, cuando comparamos los diferentes sistemas, sí que vemos que, por ejemplo, la ganadería intensiva consume mucha más agua dulce que sería disponible para otros usos del ser humano o para los ecosistemas de agua dulce, es decir, para los ríos, lagos, para respetar esos ecosistemas, y además los contamina mucho más. Lo que se ha visto, por ejemplo, es que si redujéramos el consumo de agua, el consumo de carne y tomáramos a nivel mundial una dieta vegana, todos los seres humanos, veríamos que el consumo de agua dulce se reduciría en torno a un 20%, que es una cifra bastante elevada, aunque sí que es cierto que comparado con otras cosas que veremos a continuación, es algo más moderado que comparado con los gases o con el uso del suelo. Pero en términos de consumo de agua, un 20% es bastante elevado. Sobre todo en las regiones como España u otras regiones donde estamos casi siempre en situaciones de limitado. Por ejemplo, yo vivo en una isla, en Mallorca, donde siempre hay problemas con el agua. Aquí quería invitar ya a una reflexión que para mí es bastante importante, que siempre hago, ¿no?, en la universidad con los alumnos cuando hablamos de este tema, que es siempre que hay alguna política relacionada con el consumo de agua en nuestras ciudades, pueblos, siempre hacemos mucho hincapié en el consumo de agua doméstica, ¿no? Pues vamos a cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes, vamos a hacer todas estas medidas de ducharnos, no bañarnos. Sin embargo, el agua para uso doméstico es una proporción muy pequeña comparado con el agua para alimentarnos. Entonces, aquí una reflexión bastante grande que trata sobre el agua que usamos para uso doméstico, es agua dulce que proviene de la región en la que nosotros estamos viviendo. Es decir, a nuestros políticos de nuestra zona pues les interesa que reduzcamos ese uso doméstico. Y, por supuesto, es muy bueno reducir el uso doméstico de agua. No quiero aquí que ahora nos empecemos a bañar o a dejar los grifos abiertos. Sin embargo, el agua que consumimos a través de la comida es un agua que no vemos, ¿no? Es lo que llamamos el agua virtual, porque es un agua que se ha consumido, que se ha contaminado, que tú cuando te comes una manzana o una pizza pepperoni, lo que cada uno coma en su casa, no vemos ese agua. Y ese agua realmente nos la estamos, sobre todo en el norte global, apropiando a través de ese comercio de alimentos. Es decir, cuando una persona en un país rico, a través de esa capacidad adquisitiva, compra ciertos productos que provienen de otros países, está al mismo tiempo comprando ese agua dulce, comprando ese
impacto que está dejando en otros países. Entonces, es bastante importante pensar si queremos reducir el impacto en otras partes del globo, también ese cambio alimenticio. Sí, sí. Fabuloso, Pablo, impresionante. Bueno, se nota que eres profesor, ¿eh? La verdad es que ha quedado todo de una manera muy clara porque estos temas son complicados. O sea, muchas veces vemos un montón de datos, es un baile de datos que hay al respecto, pero bueno, ahí me quedó bastante claro cómo de manera, digamos, metódica, vamos, por un lado, consumiendo agua, pero por otro lado, contaminando agua, ¿no? Entonces, ambas cuestiones tienen que ser tenidas en cuenta. En tu informe creo que hacías, si no me equivoco, 3 apartados más, ¿no? Hablabas también de biodiversidad, cambio climático y territorio. Elige tú, ¿de cuál querrías hablarnos así unas pinceladitas? Cambio climático, quizá, que es lo que está más de moda, digamos. Sí. Bueno, cuando hablamos de cambio climático, del caos climático actual, un organismo muy importante es el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. En el último informe, que fue publicado en 2019, cuantifican que el sistema agroalimentario y también la silvicultura, los usos forestales, producen en torno al 23%, una cuarta parte de los gases de efecto invernadero a nivel global. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que todas las emisiones de CO2 en los procesos de preproducción y postproducción no están incluidos en este 25%, en esta cuarta parte, porque esas emisiones se incluyen en otros sectores, en el sector de transporte, de energía. Por ejemplo, si ahora mismo para alimentar un rebaño de ovejas, un ganado porcino en Cataluña, necesitamos un pienso que proviene de Brasil, el transporte de ese pienso no estaría cuantificado en ese 25%, estaría cuantificado en el sector transporte. Cuando incluimos esas partes ya hablaríamos de un 30% en lugar de una tercera parte. Es decir, que muchas veces cuando vemos datos es porque simplemente se trata de la producción y no ya del transporte de otros sistemas. Y lo que se ha visto a partir de ahí es que en 2018, por ejemplo, un artículo publicado en Nature cuantificaba que 3/4 partes, es decir, el 75% de esos gases del sistema agrícola, del sistema alimentario, provienen de la ganadería y solo el 25% proviene de la producción de alimentos no animales, productos vegetales. Por ejemplo, y dentro de esa variabilidad en cada uno alimento hay muchos estudios que cuantifican los gases de cada producto, es decir, cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero de la ternera, el pescado, los huevos, y hay otros estudios que van un paso más allá y lo que hacen es modelar, diseñar diferentes dietas, que siempre todas esas dietas son dietas saludables, es decir, no eliminan la carne, sino que la sustituyen por otras fuentes de esos nutrientes, y entonces cuantifican el impacto de esa nueva dieta a nivel global. Entonces, por ejemplo, a nivel de esos primeros estudios que ven el impacto de cada alimento, lo que vemos es que, sobre todo la carne de rumiante, por ejemplo, la ternera, son los alimentos que más gases de efecto invernadero producen con una gran diferencia con respecto al resto de alimentos. Está cuantificado que la carne de ternera produce unas 250 veces más gases de efecto invernadero que las legumbres. Por gramos de proteína, no por cantidad, es decir, por gramos de proteína, tomar un gramo de proteína de ternera en lugar de legumbre emitiría 250 veces más de gases de efecto invernadero. Eso es una brutalidad, es una cantidad pues muy elevada. Y, por ejemplo, hay un estudio muy importante que a mí me gusta mucho del 2014 que se publicó en la revista Science que modela para 2050 qué ocurriría si todos continuamos con las previsiones de dieta actuales, es decir, actualmente se está viendo que los seres humanos consumimos más carne y una mayor y más número de calorías, aunque no las necesitamos. Por eso cada vez hay más gente con obesidad, actualmente hay unas 2.000 millones de personas obesas entre obesidad y sobrepeso en el planeta. Entonces, ese incremento de calorías y ese incremento de la población mundial, que habrá unos 9 millones para 2050, y lo compara con qué pasaría si tuviéramos una dieta mediterránea pescetariana, es decir, que consumiría pescado, pero en otros productos derivados de animales,
y una dieta ovo-lácteo-vegetariana. Y lo que ve es que la mejor dieta de todas sería la dieta ovo-lácteo-vegetariana, comparado con las otras 3. Si siguiéramos el ritmo actual, es decir, el business as usual escenario del que siempre hablamos, los gases de efecto invernadero aumentarían un 80%. Es decir, casi se duplicarían con respecto a los gases de 2009, que es la referencia de este estudio. En cambio, si todo el planeta siguiera una dieta ovo-lácteo-vegetariana para 2050, que es un término medio, es decir, habrá gente que tendría una dieta vegana y otra gente que tendría un mayor consumo de carne. Pero si la dieta media fuera ovo-lácteo-vegetariana, se reduciría esta emisión de gases de efecto invernadero en un 55% y las emisiones para alimentar a esos 9 millones de personas en 2050 serían menores que las emisiones de 2009. Es decir, ese es el impacto que podría tener un cambio en la dieta. Podríamos alimentar a mucha más gente con menor impacto en el caos climático. En cambio, adoptar otras dietas como la mediterránea pescetariana sí que tendría un impacto positivo comparado con seguir alimentándonos como nos alimentamos actualmente, pero ese impacto sería algo menor. Se cuantifica como un 30% si siguiéramos la dieta mediterránea en lugar de un 55% con la ovo-lacto-vegetariana. Luego ha habido otros estudios que sí que han incorporado como otras dietas veganas. Por ejemplo, hay un estudio que se publicó el año pasado que compara hasta 9 dietas con diferentes niveles de consumo de carne, pues los lunes sin carne, o consumo carne de pollo y pescado, pero no consumo ternera, como diferentes grados de compromiso, y hace un estudio en 140 países y diseña las dietas siempre intentando respetar los hábitos culturales de esos países, sustituyendo la carne por lo que en esos países se suele comer. Pues, por ejemplo, en España, pues sería más legumbres en lugar de tofu, que tofu es una cosa un poco rara, que la gente no, pues algo seitán, sino que comeríamos más garbanzos, lentejas. Y lo que ves es que en el 97% de países, es decir, en casi todos, la dieta con menos gases de efecto invernadero sería la dieta vegana. Y también alerta un poco sobre el consumo de productos lácteos, porque los productos lácteos también tienen asociado un gran efecto invernadero, una gran emisión de gases de efecto invernadero. Y luego hay otro punto también importante, cuando hablamos de sistema agroalimentario y gases de efecto invernadero, es que ahí estamos hablando mucho de dieta, yo me estoy centrando en este tema, pero realmente hay otras mitigaciones que se pueden realizar, otras medidas que se pueden realizar para disminuir los impactos en el caos climático del sistema agroalimentario. Había otras medidas que pueden ser la mejora tecnológica, como por ejemplo cuando se inventó el riego por goteo, pues disminuimos un montón el impacto, la huella hídrica del sistema agroalimentario. Pues hay un montón de formas con mejora tecnológica que se prevén que van a suceder, que van a disminuir los impactos del sistema agroalimentario. Y otro punto aparte sería la disminución del desperdicio de alimentos, porque actualmente se desperdician en torno al 30% de los alimentos que se producen, lo cual es una barbaridad. Pues si ponemos todo eso sobre la mesa, hay un estudio de 2018 que compara cómo diferentes medidas de mitigación reducirían esos gases de efecto invernadero, y lo que ve es que tener una dieta flexitariana global, es decir, que todos los seres humanos en término medio fuéramos flexitarianos, es decir, que una vez al mes se consume ternera, una vez a la semana lácteos o pollo, algo así, ven que simplemente si hay una dieta flexitariana, tiene un impacto mucho mayor en la reducción de los gases de efecto invernadero que la combinación de la mejora tecnológica esperada con la reducción del 75% del desperdicio de alimentos. Es decir, sería mucho más importante y estratégico cambiar la dieta que toda la mejora tecnológica que preveemos que va a haber para 2050. Sin embargo, también este estudio alerta que por sí solo el cambio de dieta no es suficiente. Es decir, se tienen que combinar todas las medidas posibles. Pero sí que muchas veces nos venden, digamos, que la mejora tecnológica es lo que va a salvar el sistema agroalimentario, el sistema actual productivo para alimentar a esos 9 millones de personas que esperamos para 2050. Y sin embargo, lo que todos los estudios ponen sobre la mesa es que eso no va a ser suficiente y que incluso los cambios de hábitos son más importantes que esa mejora tecnológica.
es impresionante además, ¿no? Porque si no lo entiendo mal, la situación del cambio climático, digamos, tiene una tendencia a una aceleración que ni siquiera somos capaces de medir. O sea, de momento sabemos qué puede llegar a pasar con el aumento de las temperaturas y cómo eso va a cambiar prácticamente todos los ecosistemas y van a hacer que colapsen, pero lo podemos saber a niveles que hoy estamos de algún modo midiendo. Pero los procesos de aceleración son muy complejos en materia de cambio climático. Cuéntanos también, Pablo, en tema de territorio, ¿no? Porque la agroindustria tiene un impacto brutal sobre el territorio, el crecimiento de la frontera agrícola. Esto va en contra de nuestros intereses ambientales como conjunto, como planeta. ¿Qué tenemos para saber ahí? ¿Qué nos dice la ciencia? Un dato, como el dato más alarmante en cuanto a usos del suelo, que a mí siempre es como el que más me ha alarmado, es que el uso del suelo humano más común en el planeta Tierra es el uso destinado de forma directa o indirecta a la ganadería. Es decir, aquí incluiríamos el territorio usado para crecer cultivos como soja, cebada, para alimentar al ganado, y todo el territorio para ganadería extensiva. Pero en torno a un tercio, creo que es, sí, un tercio de la superficie, una tercera parte de la superficie terrestre libre de hielo es para uso ganadero de forma directa o indirecta, lo cual es pues, una tercera parte de la superficie terrestre que no tiene hielo. Y luego, dentro del sistema agroalimentario global, no solamente todo el sistema agroalimentario, 3/4 partes son para uso ganadero y una cuarta parte, un 25%, sería para el crecimiento de alimentos vegetales. En ese sentido, volvemos un poco aquí a la actualidad de la agricultura extensiva, la ganadería extensiva intensiva, porque es muy diferente el tipo de impacto. Por ejemplo, la ganadería extensiva ocuparía unas grandes cantidades de territorio de forma directa para realizar un pastoreo, mientras que la ganadería intensiva, la ocupación del territorio sería para producir ese alimento para su ganado. Entonces, en este punto hay una gran cantidad de superficie terrestre, que es cierto que está utilizado para la ganadería, pero está utilizado para la ganadería extensiva, que en cierta manera, en ciertas partes del globo, no podría ser utilizado de forma productiva. No es una tierra que se llama la tierra arable, porque no se puede arar, no podríamos producir otro tipo de cultivo. Mientras que toda la tierra utilizada por la ganadería intensiva sí que puede utilizarse para otro tipo de beneficio humano. Lo que se ha visto aquí esa dualidad hace que sea un poco difícil interpretar muchos de los estudios, pero por ejemplo, bueno, lo que es evidente es que en el caso de que todo el planeta tuviera una dieta vegana, el territorio ocupado para pastoreo se reduciría en su 100%, porque no existiría la ganadería extensiva. Es decir, todo ese territorio ocupado por la ganadería extensiva sería territorio libre. Y en ese caso de que todo el mundo tuviera una dieta vegana, se considera que en torno al 10% de la tierra ocupada para el cultivo de alimentos sería liberada. Si en lugar de una dieta vegana estuviéramos hablando de una dieta que incorporara incluso animales, pero no ternera, si elimináramos toda la ganadería de ternera, tanto extensiva como intensiva, hablaríamos de una reducción del 80% más o menos de la tierra ocupada por pastoreo y en torno al 4% de la tierra ocupada para el cultivo de vegetales, hortalizas, etc. Otros estudios apuntan a otros porcentajes. Por ejemplo, hay un estudio que se publicó en 2018 que apunta que una dieta vegana reduciría en un 75% la tierra ocupada por todo el sistema agroalimentario para producir alimento y reduciría en un 20% la tierra ocupada que se podría utilizar para otro uso. En este tema del uso del suelo hay un tema muy importante que sería qué se hace después con la tierra. Es decir, si un cambio en la dieta o incluso en otros parámetros como puede ser desperdicio de alimentos, etcétera, como hemos hablado antes, liberar la tierra actualmente ocupada por la ganadería, ya sea extensiva o intensiva, el impacto ambiental depende de lo que se utilice esa tierra posteriormente. Por ejemplo, si tenemos un campo de soja en Brasil utilizado para producir pienso para el ganado, pero esa empresa
al ver que hay una reducción del consumo de ternera, la utiliza para producir, por ejemplo, cultivos para energía, pues realmente no estaríamos liberando la tierra, estaríamos cambiando de uso. En cambio, si por ejemplo esa tierra se deja libre para una reforestación, una renaturalización de ese suelo, dependiendo de la parte del territorio del globo en el que nos encontremos, podríamos regenerar un bosque que aparte fijará carbono y nos ayudará a mitigar los efectos del cambio climático, o en otras zonas del globo, pues posiblemente sea una tundra, una zona semidesértica. Entonces, es complicado ver cómo la reducción en el consumo de alimentos animales, de ternera o ya sea de lácteos o de otros productos, es muy complicado ver cómo predecir cuáles serían los impactos, ya no sea en la superficie del suelo, sino también toda esa retroalimentación con el cambio climático, con el agua. Depende un poco de las políticas que acompañen a esos cambios. Entonces, por último, ya nos está quedando abordar un tema que en la época en la que estamos cobra una importancia fundamental, que es el impacto de la ganadería en la biodiversidad, ¿no? Aquí sabemos que gracias justamente a que vamos eliminando eslabones de la red de la vida, el ser humano se encuentra cada vez más cerca de los virus. ¿Qué impacto tiene la ganadería en esa desaparición de especies, en esa degradación de ecosistemas? Pues sí, bueno, como ya sabemos lo que estamos aquí todos, sabemos que hay una crisis de la biodiversidad enorme. Estamos ante la primera extinción causada por el ser humano. Y sorprende bastante saber que no hay muchos estudios que liguen la ganadería con la pérdida de biodiversidad. ¿Y esto por qué es? Esto es algo bastante sorprendente. Pues justo esta semana, es que lo he visto, lo vi ayer, creo, la semana pasada se publicó un estudio en Conservation Letters, que es una revista muy importante, que revisan 20 años de estudios sobre conservación de biodiversidad, estudios académicos, universitarios, investigación. Y ven que la mayoría de los estudios sobre biodiversidad se quedan en los impactos más directos, es decir, ¿por qué se pierde biodiversidad? Según, por ejemplo, la plataforma intergubernamental de biodiversidad sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, las principales 4 razones son cambios de usos del suelo, usos directos, es decir, deforestación, caza y pesca, contaminación y cambio climático. Pero cuando se hace un estudio ocurre, pues se está perdiendo esta especie debido a cambio climático, debido a cambios de usos del suelo, a deforestación, pero no van a la raíz del problema. Y justo esta semana se ha alertado de esto a la comunidad científica de que la mayoría de los estudios deberían hacer un esfuerzo en buscar cuál es la raíz última. Porque si nos fijamos, realmente estas cosas que hemos nombrado, contaminación, cambios de usos del suelo, cambio climático, en una gran proporción, la causa final es el sistema agroalimentario y la ganadería. Entonces, algunos estudios sí que argumentan esto a nivel más cualitativo, ¿no? Argumentándolo, pero sí que algunos estudios sí que han cuantificado este link. Por ejemplo, hay un estudio que se publicó en 2019 tentado en la Unión Europea, es decir, esto no sería a nivel global, pero solo en la Unión Europea, que mira el impacto de 32 alimentos diferentes y ve cómo esos alimentos impactan en 16 indicadores. Es decir, sería usos del suelo, cambio climático, agua, contaminación de agua, pero también acidificación, el daño en la capa de ozono, es decir, 16 indicadores. Y luego va un paso más allá y ve cómo la relación de esos 16 indicadores con la pérdida de biodiversidad. Y al final concluyen que hay 8 de esos 32 alimentos que son los responsables de la pérdida del 75% de la biodiversidad. Y de esos 8 alimentos, 7 son productos animales. Sobre todo, los 3 más importantes serían la carne de ternera, la carne de cerdo y la de ave. Y además, en ese juego de links, en todo ese camino que ellos hacen en su estudio, lo que concluyen es que sobre todo es la carne de ternera y la de cerdo, y aparte que es el link intermedio entre biodiversidad y ganadería. La causa principal sería el cambio en uso del suelo para cultivar soja y cebada para alimentar industrialmente a esa ganadería industrial
de porcina y de vacuno. Luego hay otro estudio, por ejemplo, que salió este año, creo que hace un mes, en el oeste de Estados Unidos, que cuantifican cómo de importante es la ganadería en esta parte de Estados Unidos con respecto a la pérdida de biodiversidad de peces. Y ven que la ganadería es la causa última y más importante en la pérdida, en que esos peces estén en peligro de extinción o en ciertos niveles de peligro, y se debe también a la irrigación, al riego de los campos de cultivo que luego se utilizan para alimentar a este ganado. Entonces, en este tema de la biodiversidad sí que hay estudios más parciales, digamos, no tanto globales. Otros datos que a mí, un dato muy importante, que es bastante así sorprendente, que creo que salió en muchos medios hace un año, un par de años, es que actualmente cerca del 60% de los mamíferos en términos de biomasa son mamíferos de ganadería. El 36% seríamos seres humanos y solo el 4% de los mamíferos son mamíferos salvajes. Y en términos de las aves, en torno al 70% son aves para producción de alimento y solo el 30% de las aves serían aves salvajes. Entonces, eso ya simplemente nos da una visión bastante global de lo que está ocurriendo. Si pensamos en que la ganadería, que creo que en otra entrevista que hubo hace poco, dentro de esta campaña, sí, creció hace unos 15.000 años. Este cambio, cuando antes no existía ningún animal de ganado, ningún ave, ningún mamífero, ¿cómo puede ser que actualmente el 60% de los mamíferos sean ganadería y el 70% de las aves sean ganado? Es decir, Pablo, y además me llega una reflexión, ¿no? Que es, a veces antropomorfizamos el tiempo los seres humanos, o sea, medimos el tiempo una variable muy humana, pero 15.000 años para la vida, para la existencia, no son absolutamente nada, es un suspiro en los millones de años que lleva este planeta desarrollándose, ¿verdad? sí, sí, es como si lo pones en perspectiva geológica, digamos, es como el impacto del planeta que hemos tenido el ser humano en el planeta, en estos cambios, estos números, estas cifras, ¿no? Una tercera parte del globo terráqueo ocupado para la ganadería, el 60% de los mamíferos son ganado, un 70% del agua dulce utilizada para consumo humano, para producir alimento. Son unas cifras bastante como devastadoras. Devastadora y teniendo en cuenta que, bueno, llevamos 15.000 años haciendo este desastre los humanos, pero muy especialmente los últimos 40 o 50 años y muy especialmente las últimas 2 décadas han sido cruciales para todo esto. Yo además me quedo con una reflexión que hacías y es, muchas veces mucha gente nos pregunta y reflexiona por qué, si bien existe en la agenda ecologista tan claramente, por ejemplo, ¿no? La sustitución de los combustibles fósiles, o el trabajo sobre el plástico, ¿no? El reciclaje, o mejor dicho, para mi gusto, la no fabricación de plástico debería ser. Sin embargo, el tema de la ganadería no parece estar tanto o tan claramente en esa agenda pública. Cuando veíamos la película de Al Gore, La verdad incómoda, había quien decía que a Al Gore le faltó poner una verdad incómoda para la verdad incómoda, ¿no? Que era su película. Y estos asuntos quizás se explican por esto último que acabas de decir, ¿no? Porque la propia academia, el propio conocimiento científico no profundiza tanto en las causas de las causas, ¿verdad? Sí, bueno, eso podría ser una buena explicación, como que las evidencias científicas que siempre se ponen sobre la mesa y que pueden asesorar a ciertos políticos no evidencian tanto ese link, por ejemplo, entre biodiversidad y ganadería. También es cierto que hay mucho, bueno, la agroindustria es muy poderosa. Hay muchas otras razones por las que puede ser, pero sí, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como yo provengo más del mundo ecologista que del mundo animalista y siempre me llamó la atención. De hecho, una de las razones por las que yo desde hace muchos años voy recopilando estudios de este tema es porque yo trabajo siempre pues, en departamentos, ahora trabajo en un departamento de geografía, de ecología y veo a mis compañeros que sí que consumen carne. Y siempre digo, pero si vosotros tenéis la ciencia delante, el conocimiento, incluso dentro del ámbito académico, mucha gente no,
bueno, si no tienes el interés de mirar en esos datos, no son datos que se muestren tanto tampoco en medios de comunicación, ¿no? El impacto de la ganadería en el cambio climático, mucho menos en la biodiversidad. Y además, cada vez que encontramos alguna mínima y suave crítica a la ganadería en los medios de comunicación, los artículos, curiosamente, es un tema del que vamos a hablar más adelante, los artículos, curiosamente, acaban siempre generando un cierto halo de esperanza en las tecnologías que van a venir a aliviar estas cuestiones, tecnologías que nunca llegan, ¿no? Y es curioso que estemos en estos debates. Pablo, se nos ha acabado el tiempo, ha estado impresionante, yo estoy extasiado con esta charla, la necesitábamos muchísimo realmente, alguien que nos ayude a clarificar tantos datos que existen a este respecto, pero antes de despedirte, quisiera pedirte desde tus conocimientos, de tu experticia, lo que vas viendo, si nos puedes dar un par de mensajes. Uno muy optimista y uno muy pesimista. Básicamente porque hacemos esta pregunta porque creemos que todas las opciones son posibles. Hoy en día estamos en escenarios que hace 2 meses no hubiéramos soñado y es probablemente que dentro de 2 meses estemos en escenarios que hoy no soñamos. A ver, ¿para dónde deberíamos ir, no? ¿Tú cómo lo ves? Pues a ver, negativos, hay bastantes. Uno así bastante evidente es que llegamos un poco tarde. Es decir, muchas de las medidas que ya nos estamos planteando son medidas que podríamos haber hecho hace tiempo y en muchas de ellas ya teníamos el conocimiento, que ya sabíamos hace 20 años que la ganadería consume una gran cantidad de agua, sobre todo la intensiva, la industrial más que la extensiva, es decir, ya existen ciertos conocimientos hace décadas y todavía estamos planteándonoslo, ¿no? Entonces, una vez que llegamos un poquito tarde ya, y habría que ponerse a trabajar en ello más. Y la positiva, hay una que justo lo que comentabas antes de los grupos ecologistas y que creo que es algo que se ha evidenciado mucho con esta campaña de por comer animales, es que a ver estos cambios, ¿no? El impacto de la dieta y ese cambio por una dieta vegana o la reducción del consumo de ternera, de carne, o su eliminación en completo, siempre ha parecido algunas veces como esa lucha animalista por los derechos de los animales. Y creo que ahora mismo cada vez se está poniendo más sobre la mesa que no hace falta ser animalista, si lo eres mejor, pero si no eres animalista, si eres, por ejemplo, ecologista, también tiene sentido, porque el impacto ambiental de la ganadería es enorme en todo, en el agua, en el suelo, en la biodiversidad, cambio climático. Incluso podemos ir un paso más allá. Lo que hemos hablado un poco antes de esa huella hídrica, de esa agua virtual en el comercio de alimentos, el rol que tienen ciertos países como los países ricos, es decir, no tenemos la misma dieta actual en España, en Estados Unidos, que tristemente en otros países. Es decir, el rol de cada país es muy diferente y realmente nosotros tenemos esta dieta gracias a la apropiación de los recursos de otras partes del planeta y a dejar el impacto en esos ecosistemas. Entonces, por tanto, a nivel incluso antropocentrista, es decir, si solamente nos interesarían los seres humanos, pero tuviéramos una moral que diría Jorge Richman de larga distancia, es decir, si consiguiéramos imaginar y de verdad incluir en nuestra comunidad moral a todos los seres humanos, sin ser ecologista ni animalista, también sería necesario un cambio de dieta. Hubo un estudio también publicado hace poco por una investigadora española, por Elisa Otero Rozas, que también hablaba de la erradicación del hambre del sistema agroalimentario y una de las conclusiones era que uno de los 4 ejes más importantes, digamos, es el cambio de dieta. Y si queremos erradicar la pobreza en el mundo, también hay que cambiar la dieta. Es decir, para mí la parte más positiva es esta, como que ahora, gracias a este tipo de campañas, estamos poniendo sobre la mesa que no solo es el animalismo, sino el ecologismo, incluso la justicia social, la equidad entre los seres humanos, requiere ese cambio en la alimentación. Muchísimas gracias, un abrazo para ti y en tu nombre también a todas las Islas Baleares, esos maravillosos territorios en medio del mar Mediterráneo. Gracias. Muchas gracias a ti, a la Fundación y a todos los que estáis conectados por escuchar. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, amigos, amigas, como les decía, esta charla prometía y Pablo cumplió.
yo, como le acabo de decir a él, le repito a ustedes, estoy extasiado. Realmente, estos datos son tan necesarios, que estén claros, que estén sobre la mesa y que estén soportados por estudios científicos. Y bueno, en unos días estaremos en capacidades de hacer público ese informe que preparó Pablo, donde detalla todos los estudios que apuntan a estas 4 categorías del impacto de la ganadería sobre la naturaleza, que es el agua, el territorio, el cambio climático y la biodiversidad. Les invito a vernos mañana. Mañana tenemos un tema no menos interesante desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista teórico. Vamos a hablar además con una invitada de honor, que es Alicia Puleo. Ella es una profesora de la Universidad de Valladolid y ella es una escritora histórica y una activista histórica del ecofeminismo. Nos va a hablar de la relación que existe entre el consumo de carne y las diferentes formas de machismo según un poco la regionalización de este consumo, de esta realidad. Nos lo va a explicar muy bien mañana. Yo les invito también a que vengan a vernos el sábado y el domingo, que tenemos los últimos 2 live, y el lunes una sorpresa muy especial, un programa de radio, el primer programa de radio, Radio Transición se va a llamar, donde hablaremos de indigenismo, la visión indígena de los alimentos. Así que bueno, la campaña, como les digo, acabaría teóricamente el lunes, pero unos días más tarde vamos a publicar unos resúmenes, unos dosieres de todo lo que hemos aprendido durante estos días, en estos live y en los informes temáticos. Les veo mañana por estos mismos canales. Muchas gracias por